Hello World. 1527 Atlihuetzilla, Tlaxcala. Cristóbal, hijo de una familia prominente indígena, a sus 13 años se hace cristiano. Bajo su nueva creencia intenta convencer a su padre, Axcotecatl, de hacer lo mismo, pero con la condición de dejar la poligamia y el alcohol. Ante la negativa de Cristóbal tira el pulque de Axcotecatl, lo cual lo hace enfurecer y termina apaleando y lanzando al fuego a su hijo, dejándolo moribundo. La madre, piadosa, lo sacó del fuego y lo dejó agonizando toda la noche. Al día siguiente, el niño le dice sus últimas palabras a Axcotecatl, que no le guarda rencor porque gracias a él encontró la gloria eterna. Y el padre finalmente lo acaba matando, ya sea, dependiendo de quién lo cuente, golpeado hasta morir o incluso con la espada de Hernán Cortés. 1529, Puebla. Llega un misionero dominico con la misión de evangelizar la conflictiva tierra de Oaxaca, por lo que pide a los niños indígenas que sean los evangelistas y traductores de los misioneros, pero las autoridades de la iglesia se niegan por el riesgo que supone esto. Escuchando el problema, Antonio, nieto de Xicoténcatl, también perteneciente a una de las antiguas familias gobernantes de Tlaxcala, junto con su subordinado Juan, se ofrecen para ir, conscientes de que podrían ser martirizados. En su trayecto se quedan en un pueblo cercano a lo que hoy es Tepeaca, Puebla. Entrando a una casa indígena se enteran de que el pueblo aún adora a imágenes en secreto. Antonio le pide a Juan que les quite los ídolos, para posteriormente destruirlos en la plaza del pueblo. Como era de esperarse, llegaron unos individuos con palos para golpear hasta la muerte a Juan. Antonio ve esto y en vez de huir decide enfrentarlos, pese a tener 13 años, y termina obviamente con la misma suerte. Se cuenta tanto que rescataron sus cuerpos como que quedaron en una barranca. Años más tarde, estos niños fueron tratados como santos, los 3 niños, hasta que su culto cayó en el olvido, para que a mediados del siglo XX el primer obispo de Tlaxcala rescatara sus historias. Los niños mártires a partir de entonces fueron adquiriendo mayor popularidad, y finalmente, en 2017 fueron canonizados en San Pedro como santos. Cuando yo era niño me fue imposible no conocer este mito, porque la vida de estos niños es muy popular en esta región. Aparte de promártires, estas figuras procedentes de la América postconquista, como la Virgen de Guadalupe, son protopromotores de la globalización, debido a que la conquista de América obedeció a un interés expansionista que a la postre terminó siendo lo que es ahora, la unión de diversas culturas a través de características en común, en este caso la más importante, la religión, que fue la que unió tanto a españoles como a criollos e indígenas. Esta idea puede chocar con el concepto general de globalización o de mito, especialmente si entendemos a la globalización como nos lo han hecho creer, con un discurso triunfalista, y es que la globalización no solo son edificios enormes o grandes ciudades. La globalización acarrea consigo mitos, y no solo se demuestra en el aspecto económico como podría pensarse en un principio, sino también desde un ámbito religioso, social, sino ¿cómo podría explicarse que una religión nacida en Jerusalén, que tiene su sede en Europa, toma como símbolo a 3 niños nacidos en Tlaxcala poco después de la dominación española, que la iglesia y autoridades religiosas los tomaron como ejemplo de devoción y sacrificio para América al ser los primeros protomártires? O al menos así es como cuenta el mito. ¿Cuál es la implicación de esto? ¿Qué implicación tiene la globalización en el plano de la cultura y de la construcción de identidades? O bien podríamos decirlo con otra pregunta: ¿cómo altera la globalización el contexto de producción de significados? Ahora, en un mundo globalizado, el mito se utiliza para comprender al otro, a sociedades distintas a las nuestras, como podrían ser las orientales, y por eso está toda esta mitificación de los taquitos de perro de allá, o estos mercados que utilizan huesos de animales en peligro de extinción para medicina, o la carne de rata. Cuando vemos un restaurante de comida china, constantemente aparece ese chiste, yo lo he escuchado muchas veces, ¿no? De no vaya a ser carne de perro, yo qué sé.
Pero ¿qué tan seguros estamos de que realmente ocurre eso? Aparte de estos videos que bien podrían ser desinformativos, donde se muestra cómo torturan a los animales para después comerlos, como si en Occidente no hiciéramos lo mismo pero con otros animales. Ideas así podrían acercarnos al pensamiento que tenían los misioneros al momento de llegar a tierras indígenas. A ellos les resultaba abominable la adoración a ídolos, el consumo de carne humana y la poligamia, y a nosotros se nos hace abominable el consumo de carne de perro y de rata. Y en lo que respecta al arte, esta incomprensión siempre ha dado pie a la creatividad. Los indicios históricos de globalización en la historia del arte nos hacen situarnos en ejemplos tales como Hans Baldung Green, donde a diferencia de lo que pasó con los niños mártires que al idolatrar los ídolos condenaron a sus padres y a ellos mismos, en Baldung Green se ve una visión romantizada de lo que era el paganismo, de las brujas, de los aquelarres y de todo esto que salía y estaba al margen del dominio católico. Se tomó un elemento pagano y se le dio un propósito adoctrinante, funcionando como parábolas, y que al final de cuentas este era el único resquicio por el cual los artistas podían mostrar temas eróticos y sexuales sin ser juzgados por ello. La tradición europea está llena de este tipo de exotismos, de encontrar en culturas ajenas el misticismo que fascina al humano. Tal es el caso del baño turco de Ingres, el erotismo como forma de compensación cultural ante el saqueo. Este cuadro es hermoso, y lo es porque tiene mujeres europeas desnudas. Y no lo digo en broma, esa es su mayor virtud, ya que al mostrar a las perfectas mujeres europeas que Ingres había dibujado en toda su vida, idealiza la cultura del Medio Oriente. Europa en estos casos fue un mediador de la cultura, que adoptó las características más sobresalientes del conquistado y la sometía a una revisión internacionalista. Quizás Estados Unidos haya tomado ya el papel globalizador que antes tenía Europa, pero Europa sigue tomando decisiones importantes, como es en esta beatificación de los niños mártires, ya que una importante característica del gran mito católico es la figura del santo. El Vaticano es el que toma las decisiones de quién es santo y quién no lo es. La etapa de transición del México prehispánico a la colonia funcionó como una extensión del mito. En este caso, el mito se necesitó para explicar el por qué llegó un dios a suplantar a un grupo de dioses. Se necesitaron más mitos para evangelizar y se asociaron creencias y cultos ya existentes de una forma que pudieran entrar dentro de la vida católica. Por ello, como cualquier mito, no es de extrañar lo simbólico de estas muertes de los niños mártires, donde en la tradición católica intentan desvirtuar a los indígenas mostrándolos como que su única actividad consistía en tener mujeres y beber pulque. Cristóbal fue adoctrinado con el fin de que él fuera quien convirtiera a su padre, sirviendo de intermediario entre la vieja y la nueva creencia. Podría decirse que los misioneros fueron responsables indirectos de la muerte de este niño. El caso es peor en Cristóbal y Juan, ya que en términos de actualidad es cuestionable la decisión de utilizar a niños convertidos para evangelizar, estando ellos conscientes que en aquella época la posibilidad de que murieran martirizados era absurdamente alta. Ellos hicieron simplemente lo que les enseñaron a hacer, destruir ídolos y delatar a quienes siguieran adorando imágenes, no otras imágenes. Pero sin duda este mito está dentro del gran mito de la globalización, que introduce ideas de otro lugar en los recintos más lejanos, que adopta creencias y costumbres ajenos, que cambia el estilo de vida tanto por imposición como por decisión. El problema de este mito es que presenciamos el intento de desaparición de la India, al quien se le ha excluido desde el siglo XVI hasta la actualidad de la historia oficial, relegando a los indígenas al margen de la religión y por lo tanto al margen del mundo cristianizado globalizado. Y es ahí, en un contexto que atañe a la colonización que vivió América, donde podemos encontrar esta obra de Fred Wilson, donde los descendientes de africanos recibieron un adoctrinamiento social en vez de religioso, creando la figura de la caricatura. Porque sí, a veces es difícil creer que lo caricaturizado tiene nombre, figura y rostro, pero este sistema monopolizador no es infalible.
porque a través de ello podemos entender a P-Christ. Aquí es donde aparece el mito del fin del mito, de tener la posibilidad en nuestras manos de desvirtuar imágenes que siempre han significado algo. Sí, me refiero al vasito de orines de Andrés Serrano que tiene dentro un crucifijo. Y si bien esta obra se toma como una provocación, lo cierto es que también funciona como la afirmación, si no es que la demostración, de lo fuerte que siguen siendo las imágenes hoy en día. Especialmente menciono este caso porque finalmente, por lo que lucharon, entre comillas, estos niños fue a la idolatría y a la adoración de ídolos, y en la actualidad ellos se venden como estampillas para llevarlas en la cartera con sus respectivas bendiciones.